José Luis Trueba Lara, maestro, ¿cómo te amaneció ese cuerpazo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dormiste bien? Soñé el otro No, día contigo que me decías, ay, no sé, no sé qué me decías, pero era como un llamado de ayuda, una cosa rara. yo sí sé qué es. Si ¿Qué? es eso, yo sí sé qué es. ¿Qué? Tiene que ver con lo que ahorita le dijiste a Emilio, Ah, a ver, ¿sí? Ya ves que vas a prestar las extensiones. ¿qué? Es por eso. O sea, Es por el eso. llamado de ayuda es préstame tus extensiones también, Fernanda. Híjole. Sí, o sea, digo, a mí yo me conformo con una línea delgada aquí a mitad de la Tipo cabeza, moicano. como, como moicano, aunque no importa si está flacucha, como sea la paramos con el moco de King Kong o alguno de estos adminículos pega todo. Con eso yo me la puedo echar a todo dar y quedaría verdaderamente Mira, ahí guapísimo. les va, ¿eh? Yo les dije, nací con poco pelo. Bien. Tengo mi hermana del alma, mi hermana, así, Claudia Ramírez, dice que me parezco a Betsy Clark, lo cual cuando me lo dijo le menté la madre, básicamente. Pero, a ver, nací con estos pelos. Vean la imagen, por favor. Viene. A ver, acércala. ¿Se puede? ¿Ya viste? No tengo pelo. No, Pues no tengo. charros. Charros, pues, entonces, ¿cómo van a luego querer que yo no me ponga extensiones? A ver, No, sí me no, no, parezco a no Betsy te, Clark. sí, fíjate, digo, yo no me quería ganar la mentada de madre, pero, Sí, pero, déjame mandarle pero, a Toño ¿cómo te Bautista, digo? el Betsy ¿Cómo te Clark, hija de digo? su madre. ¿Cómo te digo que sí hay sobre todo en el gallo central, no sé cómo se llama técnicamente el gallo central. Hijo de tu madre. Vas a ver, ¿eh? Vas a ver, canijo, vas a ver. Bueno, No, yo ni a gallo llego, o sea, pues en el fondo es pura envidia que me corroe, o sea, yo con un gallito así ya me conformaba. Los únicos que tengo son aquí mero enfrente, unos como de cholo escuincle. Entonces no jalan muy bien, no jalan muy bien del todo. Entonces, adorado. yo sí acepto el gallo central, las extensiones de medio cachete, Lo que, lo que sea, lo lo que que sea su sea voluntad. lo que sea su voluntad. Es más, Mira, las pelucas que deseche nuestro bien amado Broso también las recibo, no importa que ande de pelos verdes, yo. a mi pelos verdes valiente. Le mando su Sí, bicicleta aquí a través de ¿Qué tal, Fernanda? Ahí iba el comparativo, Toño Bautista, de Betsy Clark conmigo. Canija abogada, igual que tú van a ver. no, pero pues, en mi caso, no sé el de ella, pero el mío es pura envidia. O sea, quiero que quede claro. Yo me dejo las cejas y Pati me las corta para ver si algo sube. Ay, no te adora. Unas cejas largas, largas, largas. Bueno, vamos con el comparativo para que vean que sí, o sea, que sí parece, pues que es más o menos la inspiración. Y ya, y ya. Tan, tan. Oye, antes de empezar la historia de la rueda y todo esto, hablaba yo con Polán para Sí, preguntarles que si van a tener curso. Si van a tener, al ratito nos enlazamos para que nos órale. digan a qué hora, cuándo y dónde, pero más o menos venos dando un dato, cómo va a estar. Mira, empezamos de este sábado en 8, los sábados, y luego, ¿qué son? 1, 2, 3 semanas, los jueves. Van a ser 2 días, para el día que les quede cómodo. ¿Y el Unos el horario? sábado. Al rato me vas a preguntar el registro federal de causantes Ok. del alcalde de Anchorage. Entonces ya no, ya. Voy a publicar tu sueldo, ¿no? Como Sí, dirían a ver, allá. publica mi Exacto. sueldo, a ver. Diciendo, No, no, pues no, esto nomás se no, gana no. por golpeador. No, 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 no. No, no, no. No. Bueno, al ratito lo platicamos. A las 8 de la noche va a ser los 2 días. Bien. Eso, ya me acordé, pero soy valincísimo para los datos. Mi querido José Luis Trueba, cuéntanos el tema de la rueda. Es La una rueda. pieza mecánica que cambió la historia de la humanidad. Sí, pero es rarísima. Bueno, vamos, para que te des una idea. Todos pensamos que la rueda y la escritura
Son dos cosas fundamentales para que haya civilización. Es más, no podemos pensarla sin esas dos cosas. Y las razones son obvias, pues tenemos que andar moviendo cosas de aquí para allá, para el comercio, para las industrias, y guau, guau, guau. Y pues la escritura tuvo un origen, pues no muy noble, nació para hacer cuentas y cobrarle a los que te debían y todas esas cosas. Sin embargo, cuando nos volteamos a ver de este lado del charco, es decir, aquí en América, descubrimos que hubieron grandes civilizaciones que no tuvieron rueda. Y de pilón, algunas ni escritura. Por ejemplo, piensa en los teotihuacanos. Digo, de que estaba chancho, pues ahí se ve, ¿no? Ahí están las piedrotas para muestra. No, 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 no. Aquello es inmenso. Era quizá una de las ciudades más grandes del mundo, si no es que una de las 3 o 4 más grandes en su época. Y en esa ciudad no hay un solo vestigio de escritura. Y de pilón nunca usaron la rueda. Dale. ¿Por qué en América no la usaron? Mucha gente dice, es que no la conocían. No, naranjas agrias, la conocían requete bien y la usaban para otras cosas. Por ejemplo, la rueda, las cosas redondas que dan vueltas sobre su eje, se usaban muchísimo y todas las casas tenían para hacer hilo. Ahí de un lado le ponías la cosita de algodón o las fibras de maguey y le dabas vuelta como pirinola y se iba trenzando aquello y ya podías tejer o bordar o lo que fuera, bueno, hacías con eso tela. No solo eso, en muchas figuras de barro tienen 4 ruedas y eje. Es decir, figuras de barro, pues, como si fueran juguetes de estos que Sí, jalan sí, los sí. chamaquitos. Sí, sí. Haz de cuenta. Ahora, si tú dices, bueno, si las hicieron chiquitas, pues ¿por qué no las hicieron grandotas? Vamos a ver la cosa con cierta calma. Yo tengo la impresión de que estas ruedas que se usaban en estos como juguetes tenían sobre todo un fin ritual. Es decir, la rueda nació como un objeto sagrado, no para transportar cosas de un lugar a otro, no como un objeto mercantil. Tan es así que si tú revisas, perdón que me regrese a Europa, en Europa los megalitos, así como Stonehenge y todos estos, Ujú. los lugares donde hay entierros prehistóricos, hay marcas de ruedas que se usaron para carrear los cadáveres. Es decir, un carrito de ruedas impulsado por humanos era el carro mortuorio que formaba parte de los rituales de entierro. Aquí en Mesoamérica, las ruedas seguramente formaban parte del ajuar con el que te enterraban. Es decir, si tú eres así, pues muy, muy, muy importante, muy, muy acámbaro, Guanajuato, pues resulta que te enterraban, no nada más hacia lo baboso, pues te enterraban con algunos de tus esclavos para que te atendieran como Dios manda en el más allá, porque pues ni modo de que tú echaras las tortillas. De pilón te ponían todas tus joyas, te cubrían todo el cuerpo con polvo rojo, por ejemplo, entre Mm. los mayas, con cinabrio, ese es el nombre del mineral. Y por eso, al final, cuando ya te comían los gusanos y se secaba todo, pues los huesos de esos entierros son colorados. Y, y ahí colocaban estos objetos con ruedas. Es decir, es un objeto sagrado tener ruedas. Entonces no Entonces tú empieza dices, para transportar, no empieza para llevar una piedra de un lugar a otro, no sé, transportar un cadáver, transportar comida. No empieza no, así. no, era un objeto sagrado. E Mm. incluso es tan sagrado que podríamos llegar a pensar que esas ruedas representaban al cosmos. Es decir, un objeto que gira sobre sí mismo y siempre vuelve a su punto de origen para generar un mundo nuevo. Así como los 5 soles se fueron sustituyendo uno a otro en un círculo interminable, en un ciclo interminable, eh, la rueda parece ser que podría tener ese fin. Un objeto tan sagrado, pues no lo puedes dedicar a fines tan chafaldranos como transportar eh, eh,
¿cómo se llama? Elotes. Bueno, epilón. Mucha gente dice, es que aquí en Mesoamérica no había rueda porque no habían animales de tiro. No habían vacas, bueyes, ni burros, ni toros, lo cual es falso. Y es tan falso que no se dan cuenta de lo que la gente hace todos los días. Fíjate, A ver. tú y yo fungimos como animales de tiro de vehículos con ruedas. Y si no lo has fungido como animal de tiro de vehículo con ruedas, te voy a picar un ojo. ¿Por qué? Ah, sí, pues no has ido al súper. Sí, No empujas un vehículo con 4 ruedas y tú eres el sí, animal de tiro. sí. Cuando sacabas a pasear a los chamacos en su carrito, ¿quién era el Sí, animal claro. de tiro? Uno, Uno, uno. uno. Es decir, cuando me dicen, es que en América no habían animales de tiro y por lo tanto no habían no se usaba la rueda, tú dices, cuernos. Yo, pues, las carretillas, por poner un ejemplo, los diablitos, vamos, hay una infinidad de vehículos de 1, 2 o 4 ruedas, no sé si de 3 ahí, perdón, no soy bueno para las herramientas, que tienen tracción humana y funcionan al puritito pelo. Entonces tú dices, no es por eso. Luego otros dicen, es que aquí en Mesoamérica no había suficientes caminos para meter carruajes, sean jalados por humano o no. Y tú les vuelves a decir, no es cierto. Mesoamérica tenía redes de caminos muy bien armadas. Por ejemplo, había camino de aquí hasta Jarochilandia. Había camino desde aquí, por lo menos, hasta Yucatán. Había camino de aquí a El Salvador o de aquí hasta Nuevo México. Considerando la importancia de lo que hablas, mi querido José Luis Trueba, coincide justamente con la forma circular del calendario azteca. Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¡Exacto! A eso vamos. Ahora, ahí te va el comparativo, Trueba, para A que ver, veas viene. que, a ver, vean cómo era antes y cómo es ahora. Y no, más bien, y que si me parezco, esa soy yo. Que si me parezco a Betsy Clark, hija de su madre. Mejor no digo nada porque si no, Y mi mamá es re buena gente en el fondo. O sea, no. les voy a mentar a su madre, verás. José Luis Trueba, platicábamos que entonces, en base a esto que tú estás diciendo de la rueda, ahí es donde viene el tema del calendario azteca. Cuéntanos. Exacto. Es un universo absoluta y totalmente circular. Es un mundo religioso absolutamente circular. Entonces, algo tan sagrado, tan importante, vamos, lo ves incluso no solo en el calendario azteca, sino en la noción de siglo, que son 52 cañas amarradas, una por cada año, formando un círculo. Este objeto sagrado, pues no lo puedes destinar a algo tan terrible. Pero no solo eso, fíjate, hay un detalle rarísimo que luego se nos olvida. Nosotros pensamos que la rueda, desde que se inventó, llegó para crear, para quedarse, así como las canciones de Juan Gabriel. Pues naranjas agrias. No llegó para quedarse la rueda y en más de una ocasión la rueda ha desaparecido y vuelto a aparecer. Pongo ¿Cómo? un ejemplo. Sí, la rueda desaparece cuando no la necesitas. Pensemos cuando se inventa la rueda por vez primera. Esto más ha de haber ocurrido en Sumeria hace unos 7,000 años. Y empiezan a tener carros y tienen carros de guerra y tienen un bolón de cosas con ruedas. Hasta que se dan cuenta que es idiota tener ruedas. Porque es mucho más eficiente transportar las cosas en camellos y en caravanas, más barato, menos Ah, esfuerzo. Y entonces, ¿para qué queremos ruedas? La olvidan y luego la rescatan. Es decir, la rueda va y viene en la historia de la humanidad. No es una presencia así brutal. Bueno, pues aquí en Mesoamérica se dan cuenta de algo muy parecido. Dicen, bueno, yo soy el mandamás y ya te conquisté. Yo soy dueño de tu tierra y tú me vas a pagar tributo.
Y el tributo que cobraban, da igual si eran los aztecas, algunos grupos mayas o cualquiera que cobrara tributo en aquella época, el nombre de la ciudad es lo de menos. Este pago lo recibía por una parte en especie, es decir, en mantas, en chiles, en maíces, bueno, en todas estas cosas, y otra parte lo reciben en trabajo. Es decir, yo llegaba y conquistaba a un lugar y ellos me tenían que mandar gente para trabajar en mi ciudad. Si me mandaban gente para trabajar en mi ciudad, pues yo me podía poner a hacer pirámides y lo más altas que se pueda, pues total, no cuestan los albañiles. Es más, no solo no cuestan, llegan con la torta bajo el brazo, porque el pueblo los mantiene, el pueblo de donde salieron. Si tengo toda esa fuerza de trabajo disponible, ¿para qué quiero carros? Si tengo estos changos que cargan. Entonces, parte del trabajo tributario se destinaba a cargadores. Entonces, pues yo iba a comerciar a Tabasco o a Campeche, a la zona maya, y entonces, pues me iba yo con mis guerreros para proteger la mercancía, los comerciantes, y una bola de cargadores, los tamemes famosos, a los cuales no les tenía yo que pagar nada. Es más, ni les daba de comer, porque traían la torta. Esto quiere decir que usar la rueda les hubiera salido más caro que no usarla. Es lo bueno de tener gente que trabaje de grapas. Digo, eso, perdón que lo diga, siempre ayuda. No solo eso, esa rueda, si se hubiera puesto a funcionar, se vuelve en contra de quien la eche a andar. Porque es un invento que permite mover mucho más rápido algunas mercancías y por supuesto a los soldados, los pertrechos. Entonces, si yo soy el mandamás, lo único que no quiero es que lleguen rápido a atacarme. Lo único que quiero es que no tengan manera de cargar muchos pertrechos. Por lo tanto, la rueda se prohíbe. No la necesito. En cambio, la navegación sí la promueve. La Ciudad de México se nos ha olvidado porque, bueno, pues es una plancha de cemento horrorosa, pero de no ser porque hoy es eso, la Ciudad de México era un lugar navegable. Y lo que sí se impulsaba en esta zona y en el sureste también era la navegación. Era más fácil navegar hacia la isla de Tenochtitlan, que llevar cosas en ruedas. Cómo cruzabas los puentes, cómo perdías tu protección. Las naves, por más rápidas que fueran, eran lentas y te daba chance de esperar a que bajaran de la nave y ya les daba sus catorrazos a los posibles invasores. En cambio, con ruedas eran terribles. Es decir, la rueda no se usa por razones religiosas, no se usa por razones económicas, no me sale el negocio, y por último por razones militares. La guerra no necesitaba en Mesoamérica de ruedas. Son ejércitos diferentes. La rueda, hablando de estos tiempos que mencionas, estas etapas, esta evolución, ¿era cara? Costaba, ¿tienes idea del costo? Fíjate que la rueda era muy barata porque tú en realidad necesitabas 3 tablas gruesas, porque no eran de una sola pieza, es decir, no las cortabas como si fuera salami de un árbol. Unías 3 tablas y ya las recortabas redondas, y para que no se separaran, le ponías un alma de metal, como si fuera un tonel, digamos, como si fuera un barril, estos que los detienen a los barriles. Esta alma de metal no solo impedía que la rueda se rajara, sino que le daba duración, porque lo que se gastaba era eso. El único problema es que la rueda pesaba mucho, imagínate, pues era sólida, ancha y de madera de veras de la más dura. Entonces, el gran cambio es cuando en vez de ser sólida, se vuelve llena de hoyos. Y las ruedas con hoyos son mucho más eficientes. Las que tienen rayos, pues.
como los rines de Sí, los sí, sí. carros, Sí, sí, sí. que no son sólidos y tienen hoyos. Eso lo hace más ligero y permite agarrar más velocidad. Mientras más delgados los rayos, la rueda es más veloz, puede girar más rápido con menos esfuerzo. El que lo dude, vea las bicicletas. Los rayos de las bicicletas son esqueléticos, son anoréxicos, pues. Y eso permite que una persona, como tú, como yo, como cualquiera, con 3 pedalazos agarre velocidad porque no pesa la llanta. El que pesa eres tú. La bicicleta, pues es un peso muy pequeño. Entonces, eso le da velocidad. Incluso el gran éxito de la rueda es que cada vez la volvimos más liviana, a tal grado que la llenamos de aire, como las del carro. La rueda en realidad es la pura cubierta, lo negrito pues, y lo demás es puro aire comprimido que no pesa casi nada. Lo que tiene es harta presión. Entonces, mientras más ligera, mejor. Incluso la rueda esta a presión, como las de los carros, puede aguantar un tonelaje bárbaro. Mira, yo me acuerdo cuando trabajaba allá en la mina, habían unos Es camiones que que se llamaban el maestro Watco. trabajó en Cananea. O sea, Sí, básicamente, esa historia algún día no la tienes que contar, porque básicamente sí, fuiste el encargado de Cananea. Cuando dice, pues cuando más o trabajaba yo menos. en la mina, a eso se refiere. Entonces, pues ahí estábamos en esa, había unos camionzotes que cargaban 1000, que eran, sí, no, eran 150 toneladas métricas. Algo así como 150 carros en la caja, el peso de 150 carros. Bueno, esas ruedas tenían que ser muy ligeras, porque si no el carro se hundía y no avanzaba, los camionzotes. Entonces eran huecas, llenas de aire, a una presión bruta, y gracias a eso podían circular. Es más, vamos, para que te des una idea de la presión de esas llantas en la mina, en alguna ocasión me tocó saber de un accidente que una de esas llantas reventó y el puro aire que expelió le sacó el ojo a una persona, el aeronazo. Eso te da una idea de la presión que aguantan las ruedas Hombre, ligerísimas. Es el gran invento y sí. pertenece a los pocos inventos que no tuvimos que cambiar. Es decir, la rueda, la cuchara, el plato hondo y el libro nunca han cambiado. Desde que los inventamos siguen siendo iguales. A nadie se le ha ocurrido la tarugada de hacer ruedas cuadradas o algo por el estilo. Siguen siendo redondas, pueden ser más bonitas y lo que quieras. Los libros, desde que los inventamos, son así. Y las cucharas, hombre, por supuesto, y el plato hondo y buenas ranas. De vez en cuando, la humanidad, no me vayas a preguntar por qué, Fernanda, no lo sé, tenemos arrebatos de genialidad y nos sale cada chulada, como estas, Sí, o claro. como el cuchillo. Las otras sí han cambiado, incluso desaparecen, como los cerillos, que pueden ser sustituidos por el encendedor, y así te la vas llevando. La rueda no, es tan perfecta que nos sirve para todos. Y no solo eso, es la herramienta ideal en las poleas, los tornillos y cuanta cosa de vueltas en el mundo. Y Que vaya fíjate, que hay. en octubre, justamente el año pasado, se inauguró la rueda más grande del mundo en Dubái. ¿Sí? Tiene 250 metros, es casi doble del tamaño de la que existe en London Eye. La construcción de esta rueda duró aproximadamente 8 años. Tiene 48 canastitas, cabinas, por decirlo así, y caben 40 personas. Es la rueda actualmente más grande del mundo en Dubái. La más grande de la antigüedad, ¿cuál podrá haber sido para despedirnos, Trueba? Las que se usaban en las minas para tronar las Mm. piedras con el jalón de las bestias y poder sacar el metal. Habían algunas que eran de 2 pisos de alto. Digo, hablo de pisos actuales, ¿no? Digamos 4 o 5 metros de alto. Eran quizá las más grandes y las de los molinos de agua. Pues ahí el tema, mi querido José Luis. Más adelante contigo y con Polán quiero platicar de ese taller, quiero
promoverlo porque es una joya, sin duda alguna.